Hola, ¿cómo estás? Estamos en Negocios son Negocios, como siempre, un programa destinado a promover el espíritu emprendedor con un mensaje positivo. Vamos a tener dos entrevistas muy interesantes en este programa y antes de iniciar vamos a ver a nuestros auspiciantes institucionales. I'm staring at the woman on the corner. It's fucked up when your mind's playing tricks on you. Bueno, estamos de vuelta aquí en Negocios son Negocios y vamos a conversar con Emilio Martínez Cardona, quien es escritor y analista político. Vamos a hablar con él desde Bolivia. Él es uruguayo. Ahí vamos a charlar sobre el tema de la multipolaridad autoritaria. Ahí estamos, se está sumando. ¿Cómo estás, Emilio? Un gusto, querido Martín, estar de nuevo en tu espacio. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad de conversar con vos. Siempre leemos tus columnas de opinión, digamos, y que no sé cómo hacer para escribir tanto, un escritor muy prolífico que analiza la realidad de América Latina, digamos, y en sus distintas versiones. Y hoy vamos a charlar sobre este tema, que es la multipolaridad autoritaria. ¿A qué te referís cuando hablas de la multipolaridad autoritaria? Bueno, me refería a una narrativa en común que han encontrado diferentes despotismos a nivel global, empezando por China, Rusia, con Xi Jinping, con Vladimir Putin y otros muchos regímenes que se han ido sumando a esa narrativa, incluyendo por ejemplo a Turquía, tantos en América Latina lamentablemente, Venezuela, Cuba, Nicaragua, etc. Y que una activista de la India, Kavita Krishnan, que es disidente del Partido Comunista de la India, pero ha tenido una gran lucidez en analizar esto y decir que la multipolaridad se ha transformado prácticamente en el mantra de los dictadores, ¿ah? En el gran elemento del lenguaje común de despotismos de distintos signos del planeta. ¿Ah? Muchos de ellos tienen cierto lenguaje de izquierda, en el caso del despotismo de Putin se puede decir algo muy distinto, que es un régimen más bien ultranacionalista, por más que en algunos componentes de su oligarquía tiene raíces en la vieja Unión Soviética, pero se encuentran estos regímenes en este lenguaje en común, que es la multipolaridad, que según Kavita Krishnan es un grito de guerra de los dictadores que utilizan la excusa de enfrentarse al imperialismo, cuando en realidad lo que están haciendo es una gran ofensiva a nivel global, a nivel mundial, contra la democracia. Ese es el trasfondo de esa expresión. Y bueno, de alguna forma ellos vienen planteando un cambio de paradigma mundial, excusándose en que la democracia es el fruto particular de una cultura, de una civilización, que es la occidental, y que no es la de ellos, y que no tienen por qué imponérsela. Esa es la excusa o el gran mecanismo. Y de ahí que China esté hablando actualmente de construir una civilización universal, que sería algo que estaría en realidad por encima de la democracia. Clarísimo, ¿no? Hace un tiempo escribí un artículo titulado La rebelión de dos BRICS, ¿no? Y hablaba de Brasil, de Rusia y de China especialmente, y que está alineado con el análisis que vos realizás. Y uno piensa algunas décadas atrás, cuando Francis Fukuyama hablaba, digamos, del triunfo del capitalismo, la nueva era, como que ya está el juego terminado. Esto parece terriblemente lejano, ¿no? Y parece que estamos viendo una rebelión de los
de los chicos, digamos, a los cuales se había tratado de ayudar hace tiempo porque tenían problemas, digamos, en términos pedagógicos de colegio, como China y como Rusia. Hoy en día hay una revolución digamos, y aparte otro punto que parece ser que no hace falta que el país sea desarrollado para tener poderío económico, político y militar. Sí, en el caso de China, yo creo que se cometió el gran error de la indiferencia ante Tiananmen, justo en el momento en que había caído la Unión Soviética, pero se entendió que China, ya solo con la reforma económica, que además obviamente fue una reforma muy parcial, sabemos que es un capitalismo de Estado dirigido, no es una auténtica economía de mercado, pero en ese momento se entendió que solo con esa reforma económica que se había iniciado con Deng Xiaoping, eso iba a traer por sí solo una evolución política. Y claramente, 3 décadas, un poco más de 3 décadas después, eso no funcionó así, no es así. La sola reforma económica, y además parcial, como decíamos, no trajo libertad política. China sigue siendo la dictadura del Partido Comunista Chino, y ahora con Xi Jinping incluso se ha vuelto más a un personalismo tipo Mao, que de alguna forma en décadas anteriores se había vuelto un régimen más colegiado, podemos decir. Pero entonces la superestructura política de lo que es el Partido Comunista Chino sigue intacto, sigue siendo un despotismo concentracionario, y ahora con el poder de expansión económica global que ha tenido gracias a esa reforma parcial, y bueno, al fluir de capitales durante muchos años hacia China, gracias a que, entre otras cosas, en el régimen no hay derecho de huelga, por ejemplo, ni sindicatos libres. Obviamente esto ahora, ya en los últimos años, empieza a replantearse. Sabemos que hay muchos de estos capitales que se están redistribuyendo hacia un cinturón asiático periférico a China, pero con sistemas políticos más libres que le dan a Occidente una mayor chance de estabilidad y de no estar sujetos al chantaje de esta potencia. Que además, yendo a otro escenario, China se está volviendo el gran valedor de Rusia. En realidad, Putin en este momento, con el desgaste que está sufriendo en Ucrania, donde está claro que cometió un error estratégico muy importante, Putin actualmente se está volviendo un alfil de China. Rusia es prácticamente un protectorado de China. Y más allá de eso, en otras latitudes, en nuestro continente, por ejemplo, creo que tanto China como Rusia se han ido volviendo los guardaespaldas de los dictadores. Es decir, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Podríamos pensar que Venezuela habría sobrevivido a las sanciones internacionales, de no ser que ha tenido a sus espaldas, sosteniendo el régimen dictatorial de Maduro, a China y Rusia. Creo que no, claramente no. Y lo mismo con Nicaragua. Entonces, de alguna forma tenemos que ver este rol de guardaespaldas de los dictadores que han asumido tanto China como Rusia, porque cuando nos preocupamos por la libertad en nuestros países, en nuestra región, esta no es una lucha puntual de cada país. Hay un esquema, un contexto global, y mientras no se replantee, por más que tenga que ser un asunto de largo plazo, la posibilidad de que algún día, en las próximas décadas, China y Rusia dejen de ser despotismos, vamos a seguir teniendo problemas en nuestro vecindario con
con algún tipo de regímenes satélites. Sí, es muy interesante lo que vos comentás y bueno, en Argentina no se puede, digamos, obviar la alianza estratégica con China en términos de exportaciones, importaciones, puertos, centrales, etcétera. Pero algo interesante es en Brasil, digamos, cómo Bolsonaro, un líder de derecha, tuvo una posición cercana a China y Rusia, ¿no? Que uno diría, la ideología lo llevaría por otro lado, pero el interés claramente económico-financiero lo llevó a tener una posición distinta, ¿no? Sí, es un poco lo que hablábamos al inicio de que los autoritarios, a veces más allá de una línea ideológica precisa, tienden a confluir en este discurso de la multipolaridad y a tejer intereses en común. Y ahora en Brasil, con Lula, eh, hace un mes atrás, un poco más, en una reunión en Lima, el ex canciller de Bolsonaro, Ernesto Araújo, que bueno, en la última etapa de Bolsonaro fue un disidente que salió del gobierno, me comentaba que el proyecto de fondo de Lula actualmente es que la agricultura o la agropecuaria en general de Brasil sea controlada por China, eh, y por fuera de esa burbuja, que es lo que se dejaría seguir funcionando con relativa normalidad, por fuera de esa burbuja sí aplicar las políticas populistas al estilo venezolano, es decir, de devastación, sea vía impositiva, regulatoria, confiscatoria, etcétera. Ese aparentemente podría ser el esquema que está pensando Lula con China. Y te hago una última pregunta final. Uno ve a Occidente como lento, maniatado, a Europa y Estados Unidos. Tal vez los regímenes, la institucionalidad de las democracias republicanas requieren muchos pasos para tomar decisiones. Contrariamente, China actúa con decisiones rápidas, sin la restricción de esta democracia republicana, lo cual, y la pregunta es, ¿le estaría dando una ventaja a China a esta no democracia, el hecho de no ser una democracia? Bueno, eso es algo que siempre lo esgrimieron las dictaduras. Pensemos en tiempos de Mussolini, por ejemplo, era el argumento contra las democracias occidentales, contra el liberalismo, en ese momento se lo veía como decimonónico, como algo obsoleto, y sin embargo, en una cuenta larga de la historia, en un mediano o largo plazo, las democracias triunfan sobre los totalitarismos y autoritarismos. ¿Ah? Pero obviamente que en lo inmediato, en el corto plazo, a veces nos vemos abrumados por esa capacidad de discrecionalidad que tienen los regímenes autoritarios, pero hay que tener en cuenta que llevan en sí muchas veces la semilla de su propia destrucción, una debilidad interna de corrupción, de desconocimiento muchas veces de la verdadera realidad económica de sus propios países. ¿Ah? Porque estos regímenes crean ficciones, crean burbujas propagandísticas que a veces ellos mismos se las terminan creyendo. En el caso de la Unión Soviética creo que fue posible el Gorbachev porque fue de hecho una figura que fue hechura de los servicios de inteligencia de Rusia, que eran los únicos que en realidad sabían el grado de descomposición económica que había en el país y que había que propiciar una reforma profunda. Emilio, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos. Volveremos a hablar sobre estas temáticas porque están calientes y tienen una creciente importancia. Ya no estamos en el mundo tranquilo donde había un solo liderazgo, sino que estamos, como vos muy bien decís, en un mundo multipolar con características que vemos todos los días en los medios de comunicación y implicancias de largo plazo predecibles, pero a veces las subestimamos, ¿no? Así que muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a vos, Martín. Bueno, nos Un vemos. gusto. Después de haber charlado desde Bolivia con Emilio Martínez Cardona, escritor y analista político uruguayo, vamos a un pequeño corte y ya volvemos.
abrazo.